Dios, volvemos a pedirte tu ayuda. Ayúdanos a ministrar nuestro corazón. Nos abandonamos completamente en tu dulce presencia, pidiéndote, háblanos. Háblanos, Señor, menesterosos estamos de ti. Que mis labios, Señor, sean esa fuente de bendición a cada uno de los hermanos. Pero seas tú mismo, Señor, ministrándonos tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, háblanos. Por favor, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Dale palmas a tu Dios. Aleluya. Diga conmigo, somos libertadores. Vamos a entrar en tema prontamente y te quiero pedir que me acompañes en tu palabra, en tu Biblia. Al libro del profeta Isaías en el capítulo 42 y vamos a leer el verso 6, el 7 y vamos a brincar al verso 9. La escritura dice, yo Jehová te he llamado. Mira, veme aquí tantito. Hay una pregunta muy recurrente entre los hombres y mujeres de Dios. ¿Será que Dios me llamó? ¿Para qué me ha llamado Dios? Hay otros que dicen, ¿qué me tocará a mí hacer en la casa del Señor? Y hay otros que se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Pero hoy está muy claro que el Señor nos está llamando. Diga conmigo, el Señor me ha llamado. Pero es necesario que profundices en eso, para que dejes de dudar. Toda la Biblia está llena de llamados. Un llamado al arrepentimiento, un llamado al servicio, un llamado a ser transformador. Y hoy el llamado es a ser un libertador. Diga conmigo, soy un libertador. Y mira lo que dice la Escritura. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y vamos al verso 9. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Aleluya. Desde el mes de noviembre el Señor ha estado hablando de libertad, libertad, libertad. Y nos ha llenado todo el mes de enero hasta este día de la fecha de libertad, de que el Señor nos ha proclamado un año de libertad, porque Él anuncia lo postrero desde el inicio. Amén. Pero aquí hay algo que taladraba mi corazón. Yo encuentro el llamado de Dios a nosotros como alguien que es un libertador. Pero quizás te quede algo muy bonito. Ay, qué bueno, soy un libertador. Pero quiero mostrarte la condición de aquellos que no tienen libertad. Quiero mostrarte tu propia condición en un pasado, mi propia condición, pero la condición de aquellos a los cuales el Señor nos está llamando a libertar. Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 42, versículo 22. Pon mucha atención. Está muy profundo este versículo. Mas este pueblo saqueado y pisoteado. Oye, qué fuerte. Todos ellos, ¿qué dice? Atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo.
y no hay quien lo libre, no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. Ve la condición. No hay libertad, no hay esperanza, no hay vida, no hay nada. Esos éramos tú y yo antes de Cristo. Mas ahora somos libres. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando fui a la cárcel con las mujercitas, o bueno, con las mujeres, tengo muy grabada una señora, muy grabada, quién era, quién sabe. Pero ella era una cárcel muy chiquita, era un patio muy pequeño, yo creo que del ancho de esto, un poquitito más largo, muy chiquito, donde había 100 mujeres. En el patio habría 40, por no exagerar, y había una escalera que te llevaba a los dormitorios, lugar donde no puedes entrar, bueno, las visitas, y hasta la parte de arriba había una mujer. No sabría qué edad decirte de ella, pero a más predicaba, su rostro se veía amargo. A más hablaba, porque recuerdo el mensaje, hablé de aquellos que estaban crucificados al lado de Jesús. ¿Te acuerdas de los 2 ladrones? Y por más de que le echaba ganas, muchas de las mujeres estaban muy quebrantadas, había un mover hermoso en el espíritu. Pero hoy recibo un mensaje de parte de Dios sabiendo que ella quizás nunca volvería a salir. No había esperanza para esa mujer porque ella hizo oídos sordos. Diga conmigo, hizo oídos sordos al mensaje. Pero cuando tú abriste tus oídos al mensaje de Cristo, el Señor extendió su mano y te trajo de tinieblas a luz admirable, porque no hiciste oídos sordos. Quizás a la primera sí, quizás a la segunda también, pero en la mucha gracia y abundante misericordia de Dios, abrió tus oídos y el Señor te trajo. Y es la misma condición que yo veo en David, que dice la Escritura, que de la parte trasera del redil de las ovejas, de la parte olvidada, el Señor lo tomó y lo trajo y lo puso por pacto a un pueblo, no para ser pastor, sino para ser el libertador. Y es la misma promesa que el Señor me ha dicho que te diga esta noche, porque Él quiere que a través de tus manos sean desarrollados milagros, sanidades, prodigios, victorias, galardones, y sea establecida la gloria de Dios en tu vida, impartiéndola en otro. Y este llamado, mi amado, me dirás, no sé cómo. Yo tampoco sé cómo. Pero no me interesa saber cómo, porque el que llama capacita, y el que capacita te envía y te respalda, porque el que sana no es el pastor, el que sana no eres tú, sino es el Dios de la obra. Por eso yo veo en el libro de Isaías capítulo 42, para que abras los ojos de los ciegos, y me impacta mucho eso. Y viene a mi mente un milagro que vi, 2 milagros, bueno, uno que no fue y otro que sí fue. En un encuentro hace algunos años había un hombre con los ojos como azul clarito, pero no porque fueran hermosos, sino porque sus ojos habían sido velados a causa de que un rayo le veló los ojos. Eso fue muy impactante para mí cuando me lo platicó este hombre. Y yo tenía fe por orar por ese hombre. Y oré y me aventé la chida, hermano. Pero no sanó. Por más de que oraba, le tocaba los ojos, me sentía a Jesús, casi le hago. No resultó.
no resultó, no lo haga, no resulta a veces. Yo lo había hecho, pero no resultó. Y me frustré, porque yo decía, yo tengo el don, pero no resultó. Y en otra ocasión, en otro encuentro, había mucha gente y había una señora que entiendo lo que dice la palabra, que se le veía la fe para ser sana. Y empecé a orar por gente que tenía problemas, que usaba lentes y sus lentes eran así como muy gruesos. Pero esa vez oré sin fe. Así como que, bueno, Señor, me pones aquí delante de ella. Y me había tocado en ese tiempo predicar sanidad. Y empecé a orar. Y yo sin tener fe, ella sí sanó. Y entiendo algo. Cuando más inútil te sientes, más opera Dios porque Él se lleva la gloria. Así que si usted capta el mensaje de que el Señor lo ha llamado para abrir los ojos de los ciegos, quizás ciertamente es para que ore por sanidad por un ciego, pero lo profundo que quiero decirte es que por medio de su verdad se ha alumbrado el camino de ese ciego y comienza a ver la realidad de Cristo. A eso nos llamó a ti y a mí, pero para esto tú y yo tenemos que ser libertados. Porque si no somos libertados primeramente, terminaremos siendo ciegos, guías de ciegos. Y ambos caerán en el foso. En la actualidad, y yo sé que me vas a entender, la gente, y no me estoy refiriendo a la gente de la casa del Señor, la gente que está alrededor, no entiende, no distingue entre lo santo y lo profano, entre lo amargo y lo dulce, entre lo sabio y lo vil, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque su entendimiento fue entenebrecido. Pero cuando el Señor a ti te llamó, te quitó las tinieblas, te puso en un lugar de bendición y Él ha prometido por pacto de su glorioso nombre derramar gracia, justicia, pero no a causa de ti, sino de la obra de la cruz. A causa de la obra de la cruz, te lo parafraseo un poquito. Veo que el Señor establece que cuando Jesús muere, es desatado, es abierto el testamento, llamémosle así. Y por testamento, de forma legal, tenemos acceso a sus riquezas, a su respaldo, a su espíritu, con el propósito de que todo lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia, a causa de su gran nombre. Por eso el Señor te trajo de lo vil y de lo menospreciado, para que en ti se vea su gloria, para que no podamos decir, yo lo sé hacer, o yo sabía lo que tenía que hacer, sino para que su nombre perfecto sea exaltado entre todas las personas. Y es justo ahí cuando el Señor nos llama y Él nos dice en la palabra, en el libro de Mateo, te he hecho a ti sal y te he hecho a ti luz. ¿Estás conmigo? Tú y yo no podemos decir, soy un libertador, si no entendemos el concepto de ser sal y de ser luz. Pregunta. No, se oiría feo que te dijera qué tan salado estás, hermano, porque no, ¿verdad? Pero qué tanta sal eres y qué tanta luz eres. Pastor, me chupo y sabe a sal. Estoy bueno, estoy sudadito, pastor. No, mi amado, tampoco es eso. La sal le da el toque perfecto a la comida. Tú le das el toque perfecto a este mundo caído. La luz transforma, esparce las tinieblas. Tú eres luz puesta en tu trabajo, en tu escuela.
No ocultes que eres hijo de Dios. Hoy he venido a compartirte algo a manera de que comencemos, o más bien busquemos continuar practicando la palabra. Porque mi deseo no es de que seas un gordo espiritual, sino que seas un transformador de ambientes. Porque el Señor te ha hecho sal y te ha hecho luz para producir en aquellos que están en muerte, en tinieblas, bajo la autoridad de Satanás, los tomes y los introduzcas en el ambiente de Dios. ¿Alguien que está aquí? ¿Alguien está dispuesto a hacer ese llamado? A ver, levánteme su mano como señal. Hay algo bien profundo en mi corazón. Me acuerdo cuando estaba con los varones en el tambo. Y chistoso porque en el tambo todos entrábamos a nuestras anchas. Y era una nube de gloria de Dios. Y parecía que no estabas en la cárcel. Era un lugar espectacular. Porque curiosamente la iglesia en el penal era sal y era luz. Pregunta, estando en esta gran libertad, ¿eres sal y luz a tu propia casa? Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras. Vamos a hacer paréntesis. Diga conmigo, no todo se trata de fe. Vamos, dígalo con entendimiento. No todo se trata de fe. La Escritura me dice que tienen que ver en nosotros, ¿qué dice? Buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Pero la palabra le pone apellido. Que tus buenas obras, que vean tus buenas obras y esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y yo me quedé meditando y dije, caray, ¿cuáles son las buenas obras? Y el Señor me llevó al perfectísimo Sermón del Monte, es el cual vamos a estar estudiando en estos días. Y hoy solamente quiero mostrarte dos ángulos. Mira, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3 y verso 4. Y quizás te lo sabes de memoria, pero hoy lo vamos a escudriñar un poquito. Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ábreme bien tus oídos, mi amado. Hemos tenido la cultura en esta iglesia de escudriñar la Biblia. Antes de que tuviéramos la pandemia, si no te acuerdas, cada 3 semanas dejaba tarea, la revisábamos y todos participábamos. ¿Alguien se acuerda? Y era un tiempo espectacular, pasábamos horas, un muy buen rato platicando, daban su punto de vista y le dimos como 3 o 4 recorridas a la Biblia. ¿Se acuerdan? No podemos decir que no hemos leído la Biblia. Ajá. Sin embargo, aquí hay algo que tienes que guardar en tu corazón. Tú enseñas lo que sabes, pero impartes lo que eres. Vuelvo a repetir. Enseñas lo que sabes, pero impartes lo que eres. Vamos a ponerle salsa a estas enchiladas. ¿Los fariseos sabrían Biblia? Eran picudos, eran estudiosos, eran doctores en la ley. ¿Pero qué impartían? Hipocresía. Lo que eran. Quizás tú solamente conoces 2 o 3 versículos, pero tú impartes el Espíritu Santo, si es que en verdad tienes una relación profunda con Él. Vamos juntos. Diga conmigo, yo enseño lo que sé, pero imparto lo que soy. Así que hoy quiero poner algunos puntos interesantes
para poder ser un genuino libertador. ¿A alguien le interesa? Es necesario que seamos esa sal y esa luz que el Señor está esperando que seamos. Y lo primero que tienes que saber es los pobres en espíritu. Y me impacta porque este versículo lo hemos enseñado un chorro de veces. Muchas. Pero cada vez que le hago así al versículo sale algo nuevo. Y algo que me dejaba entender el Señor es que un pobre en espíritu, obviamente te lo quiero ilustrar como aquellas personas sin techo, alguien menesteroso, alguien necesitado, vamos bien. Pero el Señor me hacía entender que una persona pobre de las que el Señor se está refiriendo es aquel, abre tus oídos, que ha sido destituido de su capacidad de obtener algo. ¿Qué es esto? No me estoy refiriendo a algo físico, sino a alguien que está reconociendo no puedo obtener nada por mí mismo. Y me refiero a las cosas espirituales. Y si vemos el contraste entre un pobre y un rico siente la capacidad de que lo puede obtener todo. Pero el necesitado espiritualmente depende de clamar a su Dios para recibir algo. ¿Estás conmigo? ¿Qué es esto, mi amado? Un pobre en espíritu, el Señor me explicaba. Un pobre en espíritu no busca lo carnal, sino lo espiritual. Un pobre en espíritu no se jacta, no presume, porque ha entendido que nada es de él. Un pobre en espíritu, y lo aplico con una realidad judía, para ti y para mí podemos decir, este es mi proyector, que manifiesta posesión. Este es mi cubrebocas, porque manifiesta posesión. Pero un pobre en espíritu entiende que nada es de él, nada posee. ¿Entiendes? Un pobre en espíritu reconoce que todo lo que tiene, aun la ropa que viste, los hijos que ama, la iglesia en donde está, le ha sido entregada por gracia a causa de amor. Un pobre en espíritu sabe profundamente que en medio de las circunstancias difíciles, lo único que tiene que hacer es humillarse a su proveedor para recibir la promesa. ¿Alguien conmigo? ¿Cómo nos falta a nosotros ser pobres? Estamos tan acostumbrados a ejecutar todo que pensamos que ser pobre es alguien que no tiene dinero. Pero si tú y yo lo vemos, había un hombre llamado José de Arimatea, aquel que va con Pilato y le dice, dame el cuerpo que lo voy a enterrar en mi tumba que es nueva, ¿te acuerdas? Ese hombre era multimillonario, pero él no dependía de lo que tenía, porque era pobre en espíritu, dependía de su Señor. ¿Vas conmigo, mi amado, mi amada? Un pobre en espíritu es aquel que cumple lo que dice Mateo 6:36, me parece, 6:63 me parece, no recuerdo bien, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Un pobre en espíritu, mi amado, no posee las cosas del mundo, porque las cosas del mundo ya no le sacian, pero sí posee al dueño del mundo, al dueño del universo, al dueño de aquel que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, y cuya plenitud le pertenecen a él. ¿Por qué? Porque por herencia es de su persona, llamémoslo así. Vamos juntos, mira lo que dice Salmo 73:26. Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
¿Alguien conmigo? Necesitamos recibir esta palabra y ser pobres en espíritu, porque solo un pobre en espíritu puede libertar al rico. ¿Entendiste? Necesitamos esto. Pero vamos más allá. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? Alguien que me diga fuerte. ¿Qué más es el reino de los cielos? La presencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Échale 20 pesos más. El lugar donde habita el Altísimo, donde se manifiestan los milagros. Muy bien, vamos armando el rompecabezas. El reino de los cielos es la esfera del gobierno de Dios. Y quiero mostrártelo como me lo hizo entender el Señor. El Señor es el dueño del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 25. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Aquí el Señor le está hablando a Nabucodonosor cuando enloquece. Y Nabucodonosor cuando vuelve en sí, dice, el cielo gobierna. Pero ahora mira lo que dice Lucas 1:52. Hablando de Dios, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los pobres en espíritu. Aquí necesitamos ser pobres en espíritu. Porque si eso dice Lucas, y exaltó a los humildes, a los pobres en espíritu, se alinea a lo que dice el Sermón del Monte. Porque de ellos es el reino de los cielos gobernando en él. ¿Te conectas? ¿Qué es esto, mi amado? La profundidad del reino de los cielos, a lo que nosotros somos herederos, involucra algo, que es un lugar donde no hay ningún tipo de levantamiento en rebelión, ni de gobierno humano, ni de gobierno demoníaco, sino que ese gobierno está por encima de todo lo creado, tal y como lo dice Eclesiastés, que encima de un alto hay uno más alto, y encima de ese más alto está el Señor. Pero vamos a aplicarlo, vamos a llevarlo a una realidad. El Señor nuestro Dios, sabiendo la condición destructiva y de pecado del hombre, envió a su Hijo. ¿Te acuerdas? Pero ¿qué le pasó a Jesús? Lo rechazaron. Y ese rechazo nos dio a ti y a mí el acceso perfecto a la gloria de Dios. Ajá. Y ese rechazo, mi amado, produce la palabra que dice que ahora a toda persona de toda lengua, tribu y nación sea llamada a salvación y que entre, diga conmigo que entre al reino de Dios. Pero aquí hay algo bien profundo. El reino de Dios destruye las tinieblas, divide la obra de Satanás, produce que todo aquello que viene de destrucción se ha desvirtuado y se ha sometido bajo la planta de nuestros pies. Pero ojo, el reino de Dios, por eso la palabra dice que es un misterio, porque no es visible. ¿Y por qué es un misterio? Porque Jesús les decía a la gente, el reino de los cielos está entre vosotros. Y ellos se quedaban sin entendimiento. El reino de los cielos estaba manifestando a través de muchas señales indubitables, como lo dice la palabra, pero no lo entendían. El reino de los cielos, Cristo mismo manifestado, evidenciado de forma interna,
Pero aquí es donde viene algo profundo. El reino de los cielos se caracteriza por dos situaciones. La primera, que aquellos que entran al reino de los cielos sufren. Pastores, y mejor me quedo así de lejitos viendo a Dios. No quiero sufrir. Te quiero enseñar por qué digo que sufren. La Escritura dice que solo los violentos. Muy bien. Con eso en mente, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Mira lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, el reino de los cielos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Te voy a explicar por qué dice padecéis, o padeces o sufres, ¿ok? Cuando tú llegaste a Cristo, te enfrentaste a 3 o 4 cosas muy fuertes. Y la primera fue un cambio en tu mentalidad. ¿A poco no? ¿Y te fue fácil? Sufriste. ¿Cómo ahora llego a la iglesia y me dicen que no me tengo que besuquear con mi esposo? Perdón, con mi novio. ¿Cómo llega este pastor y me dice que tengo que dejar a mi amante? Que tienes que cambiar tu mentalidad. ¿Cómo entonces me enfrento llegando a Cristo a que ahora me dicen que tengo que servir y no tengo que estar solo sentado? Cambio de mentalidad para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Luego te enfrentaste a otra cosa, a tener que madurar emocionalmente. ¿Te ha sido fácil madurar emocionalmente? ¿A poco no chillamos? Ay, el pastor ya me tiene, pero hasta la carretera de Cuernavaca. Ay, otra vez el pastor me va a decir que me va a hacer, me va a decir, me va a poner y ni modo que le diga que no. ¿Te ha sido fácil madurar emocionalmente? Por eso dice la palabra que sufrimos para que seamos tenidos por dignos del reino. Tiene que haber un cambio en tu mente, en tus emociones, pero ahí te va la más difícil. Una transformación espiritual. Y esa es una obra espectacular que es el Espíritu Santo, donde te renueva y te guía a arrepentimiento y de repente dices, yo era un marihuano y ahora ni fumar quiero. Y ese fue un regalo, pero fue un enfrentamiento con la gente que te rodea. Ay, si antes hasta le robabas a la abuelita y ahora resulta que ni matar una mosca quieres. ¿No te pasó a ti? A mí sí me pasó. Porque entonces es un choque de reinos. Y todos estos 3 cambios que te estoy platicando, los enfrentamos en algo conocido como el desierto. ¿Alguien ha estado en un desierto? ¿Alguien ha pasado por pruebas? ¿Alguien ha pasado por tribulaciones? Entonces es el Señor el que está buscando transformarte para llevarte a la estatura del varón perfecto. ¿Vamos bien? ¿Entiendes por qué el reino de los cielos sufre violencia? ¿Vamos bien? ¿Por qué lo explico? Porque eso comienza a provocar que seas sal y seas luz y te vuelvas en un libertador. ¿Vamos bien? Porque todos tenemos que ser moldeados a la imagen del Señor. Y mientras vamos siendo tratados, hace un momento lo platicábamos, en el reino de los cielos se manifiestan milagros, sanidades, prodigios, manifestaciones sobrenaturales. Aleluya. Y es conocido lo que dice en el libro de Romanos, que el reino de los cielos es como, es donde,
es donde vivimos justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la primera característica. Segunda característica, muy sencilla, esa no la vivimos aquí en la tierra, esa va a ser en el porvenir cuando el Señor en su gran misericordia nos recompense con un montón de bendiciones en el trono blanco, en el tribunal de Cristo, porque en el trono blanco van los no creyentes, en el tribunal de Cristo vamos nosotros a recibir nuestros galardones. Amén. Ok, bueno, vamos un poquito más allá. Ahora, mi amado, algo que nos enfrentamos cuando llegamos al reino de Dios, cuando te dan tu pase de entrada, llamémosle así, al reino de Dios, es decir, cuando naces de nuevo, te enfrentas a un conflicto. Y es el conflicto en el reino de Dios no se acepta la mediocridad. No se acepta la comodidad. Donde lo que en el mundo practican no es admisible en la casa de Dios. Donde el enojo y el odio tienen que cesar para que haya amor y bendición. Pero todo es a causa de que solo los pobres de espíritu lo pueden hacer. Porque el pobre de espíritu depende de Dios para perdonar. Porque ¿acaso es fácil perdonar? Pero cuando tú le buscas al Señor, Él viene y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Un pobre en espíritu ha entendido que su naturaleza es tan corrupta. Yo sé que mi naturaleza es corrupta y hago cada barbaridad que, como dice la hermana Tere, que quiero agarrar un palo y pegarme así, ¡pah! Pero de lo lindo. Pero hay algo bien importante, mi amado. Yo he entendido que solo mi carnalidad puede cederse si es sometida a los pies del Señor. Y cuando es cedida a los pies del Señor, entonces yo me vuelvo una extensión del reino de Dios. ¿Me di a entender? ¿Alguien quiere ser una extensión del reino de Dios? Y por ese hecho, el mundo te rechaza. Porque si rechazaron al que trajo el reino, ¿cuánto no más van a rechazar al que es ahora la extensión del reino? No te incomodes cuando alguien te haga el fuchi. Siéntete gozoso, como lo decía Pablo y Silas. Nos sentimos contentos de que nos hayan dado nuestra buena pela en la cárcel. Pero eso se necesita, una buena comunión con Dios. ¿Qué es lo que te va a mantener a ti en el reino de los cielos? Tu comunión con el Señor. Y eso es lo que va a provocar que cada día seas más pobre en espíritu y seas más enriquecido en las cuestiones que Dios te puede dar. ¿Vamos bien? Mira conmigo, yo deseo ser un pobre en espíritu y heredar el reino de los cielos. Vamos a ver el siguiente versículo cuando declara, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 4, me parece. Tanto el ser menesteroso y poseer el reino, como llorar y recibir consolación, te hacen a ti el perfecto lugar de trabajo de Dios para llevarte a ti a enseñar al otro que deje el mundo y libertarlo. Por eso tenemos que ser sal y ser luz. Es el Señor el que comienza a capacitarte. Y quiero ir poniendo los últimos peldaños de este mensaje. A más espiritual seas, grábalo profundo en tu corazón. A más crezcas en el espíritu, vas a reconocer más tu carnalidad. ¿Me di a entender?
Así que si hoy no reconoces qué tan carnal eres, es tiempo de humillarnos a Dios. Yo me doy cuenta de qué bárbaro, qué carnalote soy muchas veces. Y no porque yo sea muy espiritual, no lo creo haber alcanzado. Pero sí creo que el Espíritu Santo habita en mí y me dice, eso está mal. Y tenemos que aprender a ser sensibles. Ahora, aplicando esto en relación a los que lloran, el Señor me hacía entender que una persona que llora no es por un hecho como en el mundo, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no. Es aquella persona que se está lamentando a causa de cómo generó aflicción en el corazón del Espíritu Santo, llamémosle así, a causa de su pecado. Y ver a otra persona que ama, que está pecando y no se da cuenta cómo está hiriendo el corazón del Padre. Una persona que llora, que se lamenta, que le duele, es aquel que comienza a ir al trono del Señor a clamar por su liberación personal y por la liberación personal de otro. Y es ahí donde es desatado el consuelo, porque se rompen las ataduras del pecado. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos que aún la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, por aquel que se está doliendo de su pecado propio y del pecado de otro. Y es así como un libertador se comienza a gestar, porque un libertador ha conocido la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, y lo que quiere es transmitirlo. Y cuando es transmitido, se manifiesta el consuelo. Un libertador está en este lugar para servir a otro, para amar a otro, pero también para ser paciente con otro. Y cuando hay alguien que está dolido, cayendo en pecado, llamémosle así, entonces levanta su clamor para que venga arrepentimiento para vida y un refrigerio al corazón. Todo esto se engloba en que el libertador lo que hace es mostrar que no es por obras, sino es por gracia. Un libertador no va a llegar y por tu culpa, hiciste, pusiste, destruiste. Un libertador va a mostrar la palabra para que la palabra produzca liberación en otro y sean rotas las ataduras, y entonces el libertador y el libertado se gocen en la obra del principal libertador. Y el Señor te convocó a ti para hacerlo. No para poner cargas en el que cayó, sino para tomarlo y levantarlo. Recordemos que malamente el único ejército que patea a sus soldados caídos son los cristianos. El único lugar donde hacemos leña del árbol caído son los cristianos. Ni siquiera las pandillas. Tenemos que cambiar esa mentalidad y comenzar a levantar al caído, hablarle vida, limpiarle la herida y hablarle bendición. Porque esa es la función de un libertador. Quizás lo hizo muy mal, pero pregunta, ¿cuántas veces no lo hemos hecho mal tú y yo? Muchas. Pero nuestra operación es ser un libertador, porque hubo alguien que ya nos libertó. Amén. Así que yo quiero orar por aquellos que están entendiendo la importancia de ser luz, de ser sal, y que han sido llamados a ser libertadores.
Así que, mi amado, solo cierra tus ojos y si sabes que el Señor te está hablando, solo levanta tus manos y vamos a orar. Padre bueno, tú has convocado una iglesia. Tú eres quien convoca a los pueblos. Tú eres quien nos lleva a vivir de una forma práctica la palabra. No tanto teológicamente, aun cuando es importante. Pero nosotros queremos, Señor, vivir siendo sal, siendo luz, siendo pobres de espíritu, pero también aprender a dolernos con el pecado y recibir consolación. Señor, nos has llamado como herederos para el reino de Dios. Y aquí estamos. Aquí estamos. Heme aquí, Señor. Heme aquí, amado Salvador. Heme aquí. No solamente quiero ser un predicador aquí. Quiero ir a predicar a aquel que tú me guíes. A libertar a aquel que está cautivo, a abrirle esas prisiones, a sacarlo de esa cárcel, a abrir sus ojos, Señor, a través de tu dulce palabra. Tú me llamaste, tú me capacitas, tú me envías, tú me transformas. Heme aquí, Señor, como el siervo bramando. Porque yo te deseo, quiero mostrarte que tú te me seas revelado en el nombre de Jesús.